tumba de Tutankamón es, en el fondo, la tumba de la momia. Hay varias películas con la momia y que nos remontan a un tremendo misterio. Y también, en el fondo, estas son las gráficas de la tumba de Tutankamón. Es la única tumba encontrada en el Valle de los Reyes donde el cuerpo del faraón aún permanece en el Valle de los Reyes. Es decir, de todas las tumbas de reyes que se han encontrado, el único faraón que está aún ahí es Tutankamón. Todos los demás lo han sacado a los museos y a otras partes del mundo. Pues ahí está solamente el único cuerpo que está durmiendo aún en el Valle de los Reyes en Egipto, es la tumba de Tutankamón. Y la maldición de la tumba de Tutankamón tiene relación con una supuesta inscripción que estaba, según la leyenda, en la puerta de entrada, que fue violada por Howard Carter y su equipo de arqueólogos, que decía: la muerte golpeará sobre alas ligeras aquel que turbe el reposo del faraón. Esa era la bienvenida al interior de las 4 cámaras, que no eran muy grandes, pero donde se encontró el mayor tesoro de la historia de la arqueología, junto con el Señor de Zipán. Los 2 más grandes tesoros de la historia de la humanidad arqueológica están el Señor de Zipán, con 1 tonelada de oro, y está en la tumba de Tutankamón. Nos estamos remontando, en el fondo, al último faraón de la dinastía, de la 18ª dinastía, que es la dinastía de Akenatón. Akenatón, Nefertiti, Tutankamón. Y es muy importante, para conocer el misterio de esto, ir con el primer video la primera película que hemos confeccionado, para que conozcamos un poquito la dinastía de Akenatón y también de sus hijos. Bueno, esto es el interior y los tesoros que se encontraron, ¿ya? Antes de ir con el video, observemos los tesoros fantásticos, porque se encontraron 5.000 objetos en 4 pequeñas cámaras. Esos son los vasos canopes o canupias, con las vísceras de Tutankamón. ¿Qué año fue descubierto? Fue descubierto, mira, la historia es fantástica, porque durante principios de siglo, hubo un arqueólogo que se llamó Theodore Davis, que encontró en el Valle de los Reyes 30 tumbas, y que en 1907 Theodore Davis descubrió el sello de Tutankamón, pero no encontró la tumba, solamente se encontró el sello. Pues bien, apareció Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon, y Howard Carter, claro, no había descubierto ni una cosa, el otro había descubierto 30 tumbas. Y durante 6 años estuvo escarbando y no encontraba nada. Pues bien, llegó el 7º año y le pidió, Howard Carter le pidió a Lord Carnarvon que por favor le financiara el último año de investigaciones, porque estaba el sello pero no estaba la tumba. Y Lord Carnarvon le financió justo en el año 7. Mágicamente, una vez más el 7. Una vez más aparece el 7. Y en el 7º año, el día 4 de noviembre de 1922, se descubren los peldaños que van a dar ingreso a la tumba de Tutankamón, ¿ya? Ahora, el 26 de noviembre de ese mismo año, 1922, en presencia de Lord Carnarvon, Howard Carter ingresa por primera vez a la tumba de Tutankamón.
Y fíjate tú, la única tumba que descubre y las riquezas que se encontraron ahí han sido las más grandes riquezas encontradas por la arqueología moderna. Entonces, todo mientras este gran descubridor Theodore David encontró 30 tumbas, Howard Carter encontró una y se hizo mundialmente más conocido que Theodore Davis. Entonces, es fantástico. Ahora, esto no... Claro, y según esto, cuando se viola la entrada tenía una maldición. Eso es muy frecuente en Egipto, encontrar maldiciones. Está lleno, el libro de los muertos está lleno de conjuros, maldiciones y otras tantas cosas que son parte de la casta de sacerdotes que dominaron la cultura egipcia durante mucho tiempo. Howard Carter entonces ingresa y se encuentra con un tesoro sin igual que lo lanza a la fama inmediatamente, pero al mismo tiempo, tan pronto él descubre la tumba, al menos durante los próximos años, al menos 8 personas de su equipo mueren en diferentes circunstancias. Mueren, por ejemplo, Lord Carnarvon, el financista, lo picó un mosquito, se afeitó, se infectó y murió. Al poco tiempo, después, a los 2 meses después de descubrirla. Y ahí comenzó de alguna forma la maldición, porque ¿qué es lo que sucede? Lord Carnarvon, en su tiempo, claro, los derechos, esto es un inglés obviamente, los derechos para todo el descubrimiento se lo entrega al London Times. Entonces todos los otros medios de comunicación, enojados porque no tenían la primicia y que tampoco podían informar, comenzaron a generar una maldición en torno de este gran descubrimiento. Aparecieron entonces, todo esto también fue inflado a la maldición por la prensa de aquel momento dado. Claro. Tenemos el... y si quieren nos podemos remontar a la dinastía. Remóntese nomás, ¿cuál es el problema? Remontémonos a la dinastía de Tutankamón, que es la dinastía 18, y que va del 1550 antes de Cristo al 1295 después de Cristo, con el último faraón que fue Tutankamón. Pero ¿por qué esto es relevante? Porque Akenatón, el gran faraón de la dinastía, o Amenofis III también se le llama, el padre de Tutankamón, fue un faraón que instauró o hizo una gran revolución en el Egipto, acabando con todos los dioses del Egipto y venerando solamente a un dios. ¿Hizo de Egipto una nación, una civilización monoteísta? Monoteísta. En la historia de la humanidad, el primer hombre, en este caso faraón, que hace una revolución de tal magnitud es Akenatón, padre de Tutankamón. Entonces, para muchos, el creador del monoteísmo fue Akenatón. ¿Ya? Akenatón, entonces, ahora, en estricto rigor lo que hizo fue una revolución monolátrica. En términos técnicos, en el fondo juntó la veneración de todos los dioses, los juntó en un dios que era Atón. Para muchos es el inicio del monoteísmo ahí. Y evidentemente inspirador, al menos en términos de la corriente cultural monoteísta, inspirador de Abraham y del monoteísmo posterior. ¿Ya? Pero el primero es este. Entonces, la revolución que generó Akenatón fue tan grande porque le quitó del poder a la casta sacerdotal de Egipto. Vamos a dejar lo más importante, los motivos, las causas de la maldición de Tutankamón.
y de si esa maldición aún persiste hoy en la Tierra. Para la vuelta a esta pausa comercial. Regresamos, no se vayan. Estamos de vuelta esta noche de Mentiras Verdaderas con el Dr. File, hablando sobre los misterios de Tutankamón, los misterios de la maldición de Tutankamón. Hemos hablado de las pirámides hoy, las pirámides en el mundo. La gente puede opinar a través del hashtag Dr. File MB. Doctor, ¿qué es la gran revolución de los cráneos ovalados? La gran revolución de los cráneos ovalados, en el fondo, es la instauración del monoteísmo en el Egipto. Y este es un busto original de Tutankamón. Aquí nos tenemos que detener porque ¿qué es lo que observas? Tiene el cráneo como un huevo ovalado. Efectivamente. Los que instauran el monoteísmo en la Tierra por primera vez en la historia de la humanidad es una dinastía de cráneos ovalados. Esto es una restauración, digamos, reconstrucción del cráneo de Tutankamón. Estos son los hijos, las hijas de Akenatón con Nefertiti, que es la esposa, una de las esposas, ¿ya? Todos con cráneos ovalados. Esto es clave en el gran enigma que hay detrás de esto, porque claro, la gran revolución de los cráneos ovalados instaura un monoteísmo en la Tierra. ¿Quiénes eran los cráneos ovalados? Para muchos, los documentos que nosotros tenemos, por ejemplo, de los extraterrestres grises, que son documentos controversiales como siempre, pero son documentos que muestran a seres con cráneos ovalados. Y nosotros sabemos, por las escrituras antiguas de diferentes civilizaciones, que estos dioses del cielo se mezclaron con gente en la tierra. Esto es un busto de Tutankamón, cráneo ovalado. Y mira, señor director, esto que yo traigo acá, ¿a qué cámara la podemos mostrar? Ahí está. Esto es. Para tuya, mira. ¿Ya? Fijémonos bien acá con esto, porque esto es una digamos, es una escultura original a partir de una pintura, un jeroglífico, de la cabeza de Nefertiti sin su corona. Y lo que vemos es un cráneo ovalado fantástico. Esta es la cabeza, en la representación, obviamente, una escultura original de lo que estamos viendo en pantalla, pero de Nefertiti, que la es madre de Tutankamón. La madre de Tutankamón. ¿Ya? Entonces, sin su corona. ¿Qué especie es esta? Es la pregunta. Afortunadamente la pudimos traer para mostrar que es similar a los documentos fílmicos de 1969 y otros que muestran en el fondo a cráneos ovalados. Cristian, yo estaba esperando esto toda la noche, pero necesito saber más sobre la maldición, los misterios de la maldición de la tumba de Tutankamón. La gente lo ha estado pidiendo a través de las redes sociales también. La maldición de la momia, en el fondo, nos lanza ¿a qué? A una serie de muertes después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Por qué murieron? ¿Por qué se infectaron algunos? Tenemos un video, si quiere, señor director. Vamos con la maldición y son algunos registros de la época. Sí, claro. Que nos señala que en el fondo, después del descubrimiento de Howard Carter, se catalogaron todas estas riquezas, pero comienzan a morir una serie de personas. Por ejemplo, murió rápidamente Lord Carnarvon. Comienzan a morir el hermano de Lord Carnarvon, Audrey Hepburn Carnarvon, Arthur Mace. Todos muertes sin explicación. Douglas Reid, el secretario de Carter,
que murió de un ataque al corazón y al enterarse el padre también se suicida. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter también murió en el Cairo de un ataque cerebral. Son muertes que ocurren años, digamos, durante los siguientes años y que dan pie a esta supuesta maldición de la tumba de Tutankamón. ¿Tú crees en la maldición? Mira, lo que se ha descubierto es que en las paredes habían unas esporas. Es decir, era una tumba completamente hermética. Y que unas esporas que estaban en las paredes pudieron haber infectado a ciertas personas, pero es la única explicación científica que hay. Para muchos la maldición no ha sido real, pero durante muchísimo tiempo nosotros vivimos con ese miedo. El miedo de la momia, más sumando las películas y sumando, bueno, a la serie de muertos que, como dijo, fueron, al menos en los primeros años, 7 muertos nuevamente en circunstancias extrañas y todos pertenecientes a la expedición ahora de Howard Carter. Ahora, Howard Carter no creía en la maldición y él murió de viejo y nunca le afectó nada, ¿ya? Pero se ha creado en el fondo, entre los medios de prensa de la época, junto a estas inesperadas muertes en circunstancias extrañas, se creó la gran leyenda de la maldición de la momia. Desde mi punto de vista, lo más sorprendente de todo es la relación que existe entre la instauración del monoteísmo en la Tierra con los cráneos ovalados de la dinastía 18 de Tutankamón y de Akenatón y de Nefertiti, y los extraterrestres, los documentos extraterrestres que según muchos, y no solamente los documentos que tenemos, sino que según muchos tienen cráneos ovalados. Intervinieron los dioses, los antiguos dioses egipcios. Uno puede decir perfectamente que son los extraterrestres actuales. Sabemos que han estado en la Tierra y que han intervenido en la historia por alguna razón. Cristian, quizás la maldición no es más que una mera advertencia, un anuncio para proteger el magnífico tesoro de la tumba de Tutankamón. Y también creo que hablemos sobre el gen extraterrestre de Tutankamón. Todo luego de este corte. Regresamos, no se vayan. En Mentiras Verdaderas junto a Dr. File, Cristian Contreras Radovich, hablando sobre los misterios de la tumba de Tutankamón. Hemos revisado la gran revolución de los cráneos ovalados, que es esta generación, este padre, este hijo, que hacen de Egipto un país monoteísta, probablemente la primera civilización monoteísta, luego la maldición de la tumba de Tutankamón. Y hoy, y a esta hora quiero que nos adentremos en el tesoro, porque el tesoro es, junto a lo de Chilcayo en Perú, del señor de Zipán, lo más grande que se ha encontrado en términos arqueológicos. Más de 5.000 objetos en 4 pequeñas cámaras. Las cámaras eran pequeñas, pero los objetos que se encontraron ahí eran fantásticos. En la antecámara, por ejemplo, se encontraron mobiliario, carros de combate, armas, vestidos, comida. Tenemos unas imágenes preparadas sobre el tesoro mismo. Esto fue lo que se descubrió, el fantástico tesoro de Tutankamón. En la cámara anexa vasijas, muebles, armas, ungüentos y comida. En la cámara funeraria era la única con pinturas y 4 capillas de madera recubiertas de oros encajadas una dentro de otra y que cubrían un sarcófago de cuarcita roja, bien macizo. Y en este sarcófago estaba la momia con la gran máscara. Se encontraron también en la cámara, en la llamada cámara del tesoro, las vísceras momificadas de Tutankamón en los vasos canopias, alimentos, panes, pasteles, trigo, cebada,
espalda de buey, costillas de cordero, condimentos, especies, miel, dátiles. Increíble. 46 arcos, mazos, boomerang, cuchillos, 6 carruajes de combate, 130 bastones. Por lo tanto, se sabe entonces que Tutankamón era bastante cojo. Más de 100 taparrabos, 2 féretros con 2 fetos femeninos, uno de unos pocos meses y otro de recién nacido. 13 capas de lino cubrían a la momia y se encontró 143 joyas entre los linos de la momia de Tutankamón. Le ponían sus alhajas ahí. Alhajas, joyas preciosas y evidentemente siempre el escarabajo que representa el corazón. Dentro del proceso de la momificación, cuando se entra en el salón del juicio, después de pasar todas las pruebas en el mundo del más allá, lo que se pesa es el corazón. Y el corazón está representado por el escarabajo. Es decir, se le pasa el escarabajo en el salón del juicio y el escarabajo que representa el corazón del egipcio se pesa con la Ma'at. La Ma'at es la inmortalidad, es la gran ciencia suprema, es la ley, el destino. Si pesan iguales, puede pasar el espíritu al salón de los juncos, que es el paraíso. Pero si pesa más o menos, se lo come el monstruo Amit en este mundo del más allá. Bueno, estaba todas estas joyas, yo las vi en el Museo del Cairo, y también la máscara de la momia, que es fantástica, que al menos tenemos unas representaciones. Tú lo dijiste, la maldición de la momia también servía para proteger todo este tesoro. Sí. Invaluable. Es verdad. Si fue cierta o no, algunos la descartan, le dan unas explicaciones. Lo cierto es que durante mucho tiempo, como dije, se vivió con esta maldición. Desde mi punto de vista, lo más sorprendente que uno encuentra en esta dinastía, y particularmente en la momia de Tutankamón, es el recuerdo de los cráneos ovalados. Eso para mí es una joya de la investigación. Cráneos ovalados que son parecidos a algunos documentos extraterrestres y que son parecidos también a estas imágenes que estamos viendo, que son estos documentos de la supuesta misión diplomática que se realizó entre Estados Unidos y los extraterrestres que venían de Zeta Reticuli, que son los grises, cráneos ovalados. ¿Habrán sido ellos los que intervinieron en la historia y que buscaron instaurar la semilla del monoteísmo en la Tierra? Dentro de una época donde el politeísmo ya estaba en una decadencia, o que presentaba claros huellas de decadencia. Necesitaríamos una prueba de ello para poder afirmarlo así. ¿Existe acaso el gen extraterrestre de Tutankamón? Es posible. Es posible. Según algunos datos preliminares de ciertos cráneos ovalados en otras partes del mundo, porque los cráneos ovalados presentes en la dinastía 18 de Tutankamón están presentes en diferentes partes del mundo también. En los incas se han encontrado cráneos ovalados en Bolivia, en Irán, en Rusia, siempre perteneciente a una élite de gobernantes. ¿Quiénes fueron los cráneos ovalados? No se sabe, pero por ahí se ha filtrado un documento que hay que ver si es efectivo, donde se le hizo una investigación del genoma a un cráneo ovalado y se determinó que al menos no respondía al típico genoma de un ser humano. ¿Será extraterrestre? ¿Serán extraterrestres los cráneos ovalados? También, los cráneos ovalados de Tutankamón son cráneos ovalados naturales.
como aparece al menos en este bonito recuerdo que tenemos acá de Nefertiti, sin su corona. Cráneos ovalados naturales. La diferencia que hay entre estos cráneos ovalados que cuando los cráneos son artificialmente ovalados, guardan la masa encefálica de 1.700, 1.800 centímetros cúbicos que pertenece a un ser humano. Pero los cráneos ovalados naturales presentan 2.300 centímetros cúbicos de masa encefálica. Entonces, ¿de dónde vienen estos? Podemos unir la revolución monoteísta con los cráneos ovalados, con los documentos fílmicos que estamos viendo acá. Intervinieron estos dioses de carne y hueso, la historia egipcia. Lo único que otra de las cosas que se sabe es que los faraones eran los vicarios de los dioses en la tierra, eran los representantes de los dioses durante miles de años en la tierra. Eran mezcla o no eran mezcla. Esta dinastía de Tutankamón, lo cierto es que cuando muere Tutankamón es muy posible que se le haya acelerado la muerte a Tutankamón, porque tan pronto muere Akenatón, la jerarquía del clero egipcio buscó retomar el poder y inmediatamente después de la muerte de Tutankamón se vuelve al politeísmo tradicional de la época durante mucho tiempo hasta que surgen los próximos monoteísmos, el 89 y otros, que muestran en el fondo a cráneos ovalados. Cristian, yo estaba esperando esto toda la noche, pero necesito saber más sobre la maldición, los misterios de la maldición de la tumba de Tutankamón. La gente lo ha estado pidiendo a través de las redes sociales también. La maldición de la momia, en el fondo, nos lanza ¿a qué? A una serie de muertes después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Por qué murieron? ¿Por qué se infectaron algunos? Tenemos un video, si quiere, señor director. Vamos con la maldición y son algunos registros de la época. Sí, claro. Que nos señala que en el fondo después del descubrimiento de Howard Carter se catalogaron todas estas riquezas, pero comienzan a morir una serie de personas. Por ejemplo, murió rápidamente Lord Carnarvon. Comienzan a morir el hermano de Lord Carnarvon, Audrey Hepburn Carnarvon, Arthur Mace, todos muertes sin explicación. Douglas Reid, el secretario de Carter, que murió de un ataque al corazón y al enterarse el padre también se suicida. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter también murió en el Cairo de un ataque cerebral. Son muertes que ocurren años, digamos, durante los siguientes años y que dan pie a esta supuesta maldición de la tumba de Tutankamón. ¿Tú crees en la maldición? Mira, lo que se ha descubierto es que en las paredes habían unas esporas. Es decir, era una tumba completamente hermética. Y que unas esporas que estaban en las paredes pudieron haber infectado a ciertas personas, pero es la única explicación científica que hay. Para muchos la maldición no ha sido real, pero durante muchísimo tiempo nosotros vivimos con ese miedo. El miedo de la momia, más sumando las películas y sumando, bueno, a la serie de muertos que, como dijo, fueron, al menos en los primeros años, 7 muertos nuevamente en circunstancias extrañas y todos pertenecientes a la expedición ahora de Howard Carter. Ahora, Howard Carter no creía en la maldición. Padre, este hijo que hacen de
Egipto un país monoteísta, probablemente la primera civilización monoteísta, luego la maldición de la tumba de Tutankamón. Y a esta hora quiero que nos adentremos en el tesoro, porque el tesoro es, junto a lo de Chilcayo en Perú, Del señor de Zipán, lo más grande que se ha encontrado en términos arqueológicos. más de 5.000 objetos en 4 pequeñas cámaras. Las cámaras eran pequeñas, pero los objetos que se encontraron ahí eran fantásticos. En la antecámara, por ejemplo, se encontraron mobiliario, carros de combate, armas, vestidos, comida. Tenemos unas imágenes preparadas sobre el tesoro mismo. Esto fue lo que se descubrió, el fantástico tesoro de Tutankamón. En la cámara anexa vasijas, muebles, armas, ungüentos y comida. En la cámara funeraria era la única con pinturas y 4 capillas de madera recubiertas de oros encajadas una dentro de otra y que cubrían un sarcófago de cuarcita roja, bien macizo. Y en este sarcófago estaba la momia con la gran máscara. Se encontraron también en la cámara, en la llamada cámara del tesoro, las vísceras momificadas de Tutankamón en los vasos canopias, alimentos, panes, pasteles, trigo, cebada, espalda de buey, costillas de cordero, condimentos, especies, miel, dátiles. Increíble. 46 arcos, mazos, boomerang, cuchillos, 6 carruajes de combate, 130 bastones. Por lo tanto, se sabe entonces que Tutankamón era bastante cojo. Más de 100 taparrabos, 2 féretros con 2 fetos femeninos, uno de unos pocos meses y otro de recién nacido. 13 capas de lino cubrían a la momia y se encontró 143 joyas entre los linos de la momia de Tutankamón. Le ponían sus alhajas ahí. Alhajas, joyas preciosas y evidentemente siempre el escarabajo que representa el corazón. Dentro del proceso de la momificación, cuando se entra en el salón del juicio, después de pasar todas las pruebas en el mundo del más allá, lo que se pesa es el corazón. Y el corazón está representado por el escarabajo. Es decir, se le pasa el escarabajo en el salón del juicio y el escarabajo que representa el corazón del ejín máscara. Se encontraron también en la cámara, en la llamada cámara del tesoro, las vísceras momificadas de Tutankamón en los vasos canopias, alimentos, panes, pasteles, trigo, cebada, espalda de buey, costillas de cordero, condimentos, especies, miel, dátiles. Increíble. 46 arcos, mazos, boomerang, cuchillos, 6 carruajes de combate, 130 bastones. Por lo tanto, se sabe entonces que Tutankamón era bastante cojo. Más de 100 taparrabos, 2 féretros con 2 fetos femeninos, uno de unos pocos meses y otro de recién nacido. 13 capas de lino cubrían a la momia y se encontró 143 joyas entre los linos de la momia de Tutankamón. Le ponían sus alhajas ahí. Alhajas, joyas preciosas y evidentemente siempre el escarabajo que representa el corazón. Dentro del proceso de la momificación, cuando se entra en el salón del juicio, después de pasar todas las pruebas en el mundo del más allá, lo que se pesa es el corazón. Y el corazón está representado por el escarabajo. Es decir, se le pasa el escarabajo en el salón del juicio y el escarabajo que representa el corazón del egipcio se pesa con la Ma'at. La Ma'at es la inmortalidad, es la gran ciencia suprema, es la ley, el destino. Si pesan iguales, puede pasar el espíritu al salón de los juncos, que es el paraíso. Pero si pesa más o menos, se lo come el monstruo Amit,
en este mundo del más allá. Bueno, estaba todas estas joyas, yo las vi en el Museo del Cairo, y también la máscara de la momia, que es fantástica, que al menos tenemos unas representaciones. Tú lo dijiste, la maldición de la momia también servía para proteger todo este tesoro. Sí. Invaluable. Es verdad. Si fue cierta o no, algunos la descartan, le dan unas explicaciones. Lo cierto es que durante mucho tiempo, como dije, se vivió con esta maldición. Desde mi punto de vista, lo más sorprendente que uno encuentra en esta dinastía, y particularmente en la momia de Tutankamón, es el recuerdo de los cráneos ovalados. Eso para mí es una joya de la investigación. Los misterios de Tutankamón, los misterios de la maldición de Tutankamón. Hemos hablado de las pirámides hoy, las pirámides en el mundo. La gente puede opinar a través del hashtag DrFileMB. Doctor, ¿qué es la gran revolución de los cráneos ovalados? La gran revolución de los cráneos ovalados, en el fondo, es la instauración del monoteísmo en el Egipto. Y este es un busto original de Tutankamón. Aquí nos tenemos que detener porque ¿qué es lo que observas? No, tiene el cráneo como un huevo ovalado. Efectivamente. Los que instauran el monoteísmo en la Tierra por primera vez en la historia de la humanidad es una dinastía de cráneos ovalados. Esto es una restauración, digamos, reconstrucción del cráneo de Tutankamón. Estos son los hijos, las hijas de Akenatón con Nefertiti, que es la esposa, una de las esposas, ¿ya? Todos con cráneos ovalados. Esto es clave en el gran enigma que hay detrás de esto, porque claro, la gran revolución de los cráneos ovalados instaura un monoteísmo en la Tierra. ¿Quiénes eran los cráneos ovalados? Para muchos, los documentos que nosotros tenemos, por ejemplo, de los extraterrestres grises, que son documentos controversiales como siempre, pero son documentos que muestran a seres con cráneos ovalados. Y nosotros sabemos, por las escrituras antiguas de diferentes civilizaciones, que estos dioses del cielo se mezclaron con gente en la tierra. Esto es un busto de Tutankamón, cráneo ovalado. Y mira, señor director, esto que yo traigo acá, ¿a qué cámara la podemos mostrar? Ahí está. Esto es. A la tuya, mira. ¿Ya? Fijémonos bien acá con esto, porque esto es una digamos, es una escultura original a partir de una pintura, un jeroglífico, de la cabeza de Nefertiti sin su corona. Y lo que vemos es un cráneo ovalado fantástico. Esta es la cabeza, es la representación, obviamente, una escultura original de lo que estamos viendo en pantalla, pero de Nefertiti, que es la madre de Tutankamón. La madre de Tutankamón. ¿Ya? Entonces, sin su corona. ¿Qué especie es esta? Es la pregunta. Afortunadamente, la pudimos traer esta maldición de la tumba de Tutankamón. ¿Tú crees en la maldición? Mira, lo que se ha descubierto es que en las paredes habían unas esporas. Es decir, era una tumba completamente hermética. Y que unas esporas que estaban en las paredes pudieron haber infectado a ciertas personas, pero es la única explicación científica que hay. Para muchos la maldición no ha sido real, pero durante muchísimo tiempo nosotros vivimos con ese miedo. El miedo de la momia, más sumando a las películas y sumando, bueno, a la serie de muertos que, como dijo, fueron, al menos en los primeros años, 7 muertos nuevamente en circunstancias extrañas y todos pertenecientes a la expedición de Howard Carter. Ahora, Howard Carter no
no creía en la maldición. Y él murió de viejo y nunca le afectó nada, ¿ya? Pero se ha creado en el fondo, entre los medios de prensa de la época, junto a estas inesperadas muertes en circunstancias extrañas, se creó la gran leyenda de la maldición de la momia. Desde mi punto de vista, lo más sorprendente de todo es la relación que existe entre la instauración del monoteísmo en la Tierra con los cráneos ovalados de la dinastía 18 de Tutankamón y de Akenatón y de Nefertiti, y los extraterrestres, los documentos extraterrestres que según muchos, y no solamente los documentos que tenemos, sino que según muchos tienen cráneos ovalados. Intervinieron los dioses, los antiguos dioses egipcios. Uno puede decir perfectamente que son los extraterrestres actuales. Sabemos que han estado en la Tierra y que han intervenido en la historia por alguna razón. Cristian, quizás la maldición no es más que una mera advertencia, un anuncio para proteger el magnífico tesoro de la tumba de Tutankamón. Y también creo que hablemos sobre el gen extraterrestre de Tutankamón. Todo luego de este corte. Regresamos, no se vayan. En Mentiras Verdaderas junto a Dr. File y Cristian Contreras Radovich, hablando sobre los misterios de la tumba de Tutankamón. Hemos revisado la gran revolución de los cráneos ovalados, que es esta generación, este padre, este hijo. Tesoros fantásticos, porque se encontraron 5.000 objetos en 4 pequeñas cámaras. Esos son los vasos canopes o canupias, con las vísceras de Tutankamón. ¿Qué año fue descubierto? Fue descubierto, mira, la historia es fantástica porque durante principios de siglo, hubo un arqueólogo que se llamó Theodore Davis, que encontró en el Valle de los Reyes 30 tumbas. Y que en 1907 Theodore Davis descubrió el sello de Tutankamón, pero no encontró la tumba. Solamente se encontró el sello. Pues bien, apareció Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon. Y Howard Carter, claro, no había descubierto ni una cosa, el otro había descubierto 30 tumbas. Y durante 6 años estuvo escarbando y no encontraba nada. Pues bien, llegó el 7º año y le pidió... Howard Carter le pidió a Lord Carnarvon que por favor le financiara el último año de investigaciones porque estaba el sello pero no estaba la tumba. Y Lord Carnarvon le financió justo en el año 7. Mágicamente... Una vez más el 7. Una vez más aparece el 7. Y en el 7º año, el día 4 de noviembre de 1922, se descubren los peldaños que van a dar ingreso a la tumba de Tutankamón, ¿ya? Ahora, el 26 de noviembre de ese mismo año 1922, en presencia de Lord Carnarvon, Howard Carter ingresa por primera vez a la tumba de Tutankamón. Y fíjate tú, la única tumba que descubre y las riquezas que se encontraron ahí han sido las más grandes riquezas encontradas por la arqueología moderna. Entonces, todo mientras este gran descubridor Theodore Davis encontró 30 tumbas, Howard Carter encontró una y se hizo mundialmente más conocido que Theodore Davis. Entonces, es fantástico. Ahora, esto no... Claro, y según esto, cuando se viola la entrada tenía una maldición. Eso es muy frecuente en Egipto, encontrar maldiciones. Está lleno, el libro de los muertos está lleno de conjuros, maldiciones.